Bueno, estamos en el caso práctico 6.7 y os acordáis que era un asunto donde había varias disposiciones. Bueno, era un asunto donde había algunas disposiciones de carácter general, pero sobre todo había varias decisiones, algunas decisiones presupuestarias, otras decisiones de subvenciones, otras decisiones es que escogí otro caso práctico. Había decisiones normativas de distinto tipo. A ver dónde está ahora. Bueno, no sé dónde lo he puesto ahora. Bueno, esto que es es un supuesto que responde bastante en la realidad a cómo funcionan verdaderamente las administraciones públicas. Pues aquí nos podíamos plantear, como siempre hay que hacer en un caso práctico, las posibles impugnaciones, posibles acciones judiciales respecto de esas actuaciones administrativas o esas actuaciones en general del gobierno y la administración, en este caso de la Comunidad de Madrid, que pudieran dar lugar a algún tipo de control judicial, ¿no? Bueno, las cuestiones judiciales, en este caso lo primero es que tenéis que tener en cuenta que aquí había había 4 decisiones distintas, ¿no? Había una decisión presupuestaria, había una decisión de subvenciones, había la regulación de un registro y todas estas, en principio, son impugnables en un mismo recurso contencioso administrativo. Por tanto, un recurso se podía dirigir perfectamente contra todas ellas. La cuestión es que cada una de ellas tiene que cumplir todos los requisitos procesales. Por tanto, si uno intenta impugnar en un mismo recurso 4 decisiones, pero alguna de ellas no está en plazo, porque respecto de alguna de ellas ya ha pasado el plazo de los 2 meses para interponer recurso contencioso o alguna de ellas no agota la vía administrativa, en esa parte, en la parte en la que respecto de esa decisión que no agota la vía administrativa o que se dictó en un momento que ya no es recurrible, esa se inadmitirá. Por tanto, habrá una inadmisión parcial de parte del objeto procesal porque alguna de las decisiones podría no ser impugnable. Pero eso no impide que yo pueda impugnar varias decisiones en un mismo acto si cada uno de ellos cumple los requisitos para ser recurrible ante los tribunales. Bueno, sobre esa perspectiva podríamos ver, ese sería, digamos, el esquema de trabajo uno a uno. Vamos a ver uno a uno si cumple requisitos procesales. El primero sería el acuerdo de estrategia energética de la Comunidad de Madrid en el escenario hasta el 2025 o lo que fuera. Bueno, en ese caso, en ese recurso, respecto de este acuerdo, lo que nos plantearíamos siempre es el mismo esquema: cuál es el objeto, qué es lo que se impugna, si ha agotado la vía administrativa, si hay legitimación y si se ha cumplido el plazo. Algunas cosas no son complicadas y los dejo simplemente apuntadas como estructura de trabajo, pero no tienen mayor problema. Lo primero, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que define una estrategia energética y que, por supuesto, va a tener consecuencias porque hay unos sectores más privilegiados que otros. Bueno, esto es una decisión política. Esto es una decisión política, es una estrategia política que no tiene efectos jurídicos inmediatos. Entonces, aquí lo que se plantea es, bueno, el hecho de que esto sea una decisión política, un acuerdo político, una estrategia política acordada por el Consejo de Gobierno, significa que no sea recurrible ante la jurisdicción contenciosa. No, porque hoy sabemos que en principio toda decisión del Gobierno y la Administración, de acuerdo con el artículo 2A de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, toda decisión, incluso una decisión de un gobierno con contenido político, es, en principio, formalmente impugnable ante la jurisdicción contenciosa. Dice el artículo 2A, en la medida en que haya algunos elementos reglados, afecte a derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que va a significar, fundamentalmente, es que es formalmente impugnable la estrategia energética de la Comunidad de Madrid aprobada por el Consejo de Gobierno, es formalmente impugnable, pero materialmente va a ser muy difícilmente controlable. ¿Por qué? Porque no está claro qué es lo que infringe, qué puede decir que está infringiendo una decisión que simplemente es una estrategia, es decir, ¿está afectando algún derecho? Bueno, podríamos plantearnos, sí, alguno. Por ejemplo, decíamos, bueno, lo que no puede hacer la Comunidad de Madrid
es hacer una estrategia energética si no es competente en materia de energía, ¿vale? Eso sí sería así. Pero más allá de esto, pues no es mucho lo que en una simple estrategia política plasmada en un acuerdo del Consejo de Gobierno pueda controlar la jurisdicción contenciosa. Por tanto, formalmente, todos los acuerdos del Gobierno, autonómico o estatal, conforme al artículo 2A, formalmente son recurribles ante la jurisdicción contenciosa. ¿Materialmente puede dar lugar a un control judicial real? Pues muy limitadamente, en la medida en que haya efectivamente alguna norma jurídica que pudiera haber sido incumplida. Pero este tipo de decisiones que no tienen una eficacia real normalmente tampoco están incumpliendo ninguna norma del ordenamiento jurídico. Bueno, en cualquier caso, si aceptamos que es impugnable, formalmente es impugnable, tiene que cumplir, lógicamente, los requisitos procesales para ser impugnada ante la jurisdicción contenciosa. Y la pregunta que se hace entonces es, bueno, tiene que agotar la vía administrativa. ¿Agota la vía administrativa? Pues sabemos que si no nos lo resuelve esa pregunta el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como es el caso, no lo resuelve expresamente, nos vamos al artículo, a la ley que regule cada concreta administración. Por ejemplo, esto es la administración de la Comunidad de Madrid, pues nos vamos a la Ley 183, a la Ley madrileña 183 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y nos dice que en la Comunidad de Madrid agota la vía administrativa siempre el Consejo de Gobierno. Por tanto, las decisiones del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre agota la vía administrativa. Por tanto, esa pregunta ya estaría resuelta. La legitimación, bueno, en este caso la legitimación sería del artículo 19.1b de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que reconoce a las asociaciones, corporaciones, legitimación. Lo que pasa es que habría que ver si en este caso concreto hay legitimación suficiente, es decir, es un fin característico, es propio, es un fin propio estatutariamente de la asociación, la defensa que defiende unos determinados intereses profesionales o económicos. En este caso concreto hay una conexión directa entre los intereses o fines que defiende esa asociación y la estrategia energética. Bueno, pues puede no estar muy claro que haya una conexión tan directa. Y luego, pues el plazo es lo de menos conflictivo, que ya sabéis que es de 2 meses, contado desde el día siguiente al que se notifica o publica un acuerdo. El siguiente acto, la siguiente decisión que se puede impugnar, la orden de la consejera. Bueno, lo primero que habría que saber, para saber en qué medida es recurrible, y esto a veces es una cuestión de fondo en realidad, es qué contiene la ley, la orden de la consejera, porque dependiendo de qué sea la orden de la consejera, cuál es su sustancia, así van a regir unas reglas procesales u otras. Tened en cuenta que una orden de consejería, igual que una orden ministerial, es la forma de expresión de una decisión de la consejera o, cuando es orden ministerial, de un ministro. Pero dentro de una orden ministerial, el contenido de una orden ministerial puede ser muy diversa. Puede contener desde una norma reglamentaria, una disposición administrativa, puede contener una circular, puede contener una decisión concreta, puede contener la adjudicación de un contrato, puede contener una sanción, puede contener un nombramiento. Es decir, que tenga la orden es diverso y por eso hay que saber en este caso concreto qué había. Bueno, aquí parece claro que lo que está haciendo la consejera es regulando unas posibles subvenciones para unas posibles empresas. Y no está dando nada concreto, sino que está previendo que esa regulación, esa previsión de algunas subvenciones después se vaya concretando a través de actos administrativos concretos, de resoluciones concretas, se vayan otorgando a distintas empresas que lo soliciten. Estamos, por tanto, más o menos con claridad en la idea de que aquí lo que se están regulando es, aquí lo que contiene esta orden de consejería es una disposición de carácter general, es decir, una norma jurídica que está previendo la posibilidad de que a algunos solicitantes se les otorgue una subvención. Esa subvención será un acto administrativo y la regulación de todas esas subvenciones será una disposición de carácter general. Bueno, si llegamos a la conclusión, por tanto, de que la orden de la consejera tiene una disposición de carácter general, pues sabemos, ya lo sabemos por el artículo 112.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y por el artículo 53 de la Ley madrileña, que las disposiciones de carácter general
agotan la vía administrativa. En este caso hay una doble razón para el agotamiento de la vía administrativa. Es que agota la vía administrativa porque las disposiciones de carácter general siempre agotan la vía administrativa, las dicte quien las dicte y en segundo lugar porque además es que la ha dictado la consejera, que por sí la consejera siempre agota la vía administrativa. Por tanto, por cualquiera de los dos criterios sabemos que esa orden de consejería agota la vía administrativa. Bueno, nos plantearíamos luego la cuestión de la legitimación procesal. Bueno, habría que ver si hay o no un interés propio, individualizado, afectado aquí, y la cuestión del plazo, que como siempre otra vez estamos con los 2 meses. Tercer lugar, la circular de la Directora General de Energía, que como veis regula el acceso a un registro de empresas, y que tiene una consecuencia. Ese registro es que solo las empresas que están registradas ahí van a poder obtener esas subvenciones. Bueno, aquí hay que plantearse lo mismo, ¿qué tiene esa circular de la Directora General? Porque eso nos va a condicionar también la opción procesal y la comprobación de si se cumplen los requisitos procesales para un eventual recurso contencioso. Pues bien, en este caso tendríamos que decir, bueno, aquí que hay un acto administrativo o hay una disposición de carácter general, porque eso va a cambiar también la forma de cumplimiento del agotamiento de la vía administrativa, del requisito procesal de previo agotamiento de la vía administrativa. Si lo que tenemos aquí es un acto administrativo y nos vamos a la ley de la Comunidad de Madrid, que regula la administración de la Comunidad de Madrid, pues veremos cómo el listado de órganos que agotan la vía administrativa en la administración madrileña no está la Directora General. Por tanto, en principio, si decimos que la circular contiene un acto administrativo, tendríamos que llegar a la conclusión de que es un acto administrativo no impugnable directamente porque no agota la vía administrativa. Habría que interponer recurso ante la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. Pero si llegáramos a la conclusión de que es una disposición de carácter general, entonces sabemos que todas las disposiciones de carácter general, las dicte quien las dicte, agotan la vía administrativa. Y por tanto, en ese caso, sí se podría recurrir ante la jurisdicción contenciosa, con independencia de después el resultado que eso nos depare, que pueda ser que en cuanto al fondo podría plantearse después que la sala considera que no es una verdadera disposición administrativa o que sí lo es y por eso es ilegal, pero ahora a efectos procesales simplemente tendríamos que hacer una comprobación un intento de comprobación de qué es esto, cautelarmente, provisionalmente, a resultas del juicio de fondo, cuando veamos verdaderamente qué es y, dependiendo de lo que sea, si lo consideramos legal o ilegal. Vendría después la legitimación. Bueno, lo mismo, si hay un interés propio del afectado, que también en esto va a contar mucho la cuestión del fondo del asunto, porque que haya o no afectados directamente y por tanto legitimados para un recurso contencioso va a depender también de cómo entendamos que es el contenido de esa circular. Porque si entendemos que esa circular se limita al ámbito organizativo interno, que lo único que disciplina es un registro administrativo sin más, una pura estructura administrativa interna, pues diríamos, bueno, esto sería, si consideramos que es una simple regulación de un registro, podríamos estar pensando en que es una regulación ad intra, y si es una regulación ad intra, diríamos, bueno, esto no tiene efecto sobre los particulares. Si es una simple regulación organizativa de un registro, no hay nadie directamente afectado fuera de la administración pública y entonces diríamos no está clara la legitimación para recurrir a algo que no afecta de una manera clara, individualizada, donde no hay claramente una conexión entre un sujeto recurrente y la regulación, en este caso, si así lo dijéramos, organizativa, que hace la Directora General. Bueno, y luego tendríamos el plazo, que en cualquier caso siempre es el mismo y os lo pongo ahí. Cuarta decisión que es planteable que pudiera impugnarse, el proyecto de presupuestos. El proyecto de presupuestos, como sabéis, el proyecto de presupuestos lo aprueba el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y aprueba el proyecto y lo remite a la Asamblea de Madrid, que es quien
aprueba mediante ley presupuestaria, ley de presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid, aprueba los créditos presupuestarios para cada uno de los fines del gobierno y la administración madrileña. Bien, ese proyecto de presupuestos, ¿qué es? Bueno, pues aquí esto tiene un puntito de complejidad porque nosotros sabemos, y lo hemos dicho antes, que conforme al artículo 2A de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, incluso las decisiones de los gobiernos, del Estado o de cada comunidad autónoma, incluso las decisiones de los gobiernos, aunque son políticas, son decisiones políticas, formalmente son impugnables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aunque el control contencioso va a ser lógicamente muy limitado porque es muy poco lo que normalmente ante una decisión política se puede controlar, porque no hay parámetros legales muy intensos. La cuestión es que esto, que está más o menos claro respecto de los llamados actos políticos, hay una jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional desde el 1990 como también aparece de vez en cuando en la jurisprudencia contenciosa, en la que dice que, bueno, es verdad que los actos políticos del gobierno, cuando están sometidos a algunas reglas de derecho administrativo, por ejemplo, reglas de competencia o algunos límites como derechos fundamentales, en esa medida son también fiscalizables por la jurisdicción contenciosa y, por tanto, son, si hay parámetro normativo suficiente para ello, anulables. Lo que ocurre es que también, de vez en cuando, aparece, como el Guadiana, una jurisprudencia, por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo de 2018, pero todos los años hay alguna sentencia en la que dice, bueno, es que en este caso ni siquiera estamos ante un acto político del gobierno, sino que estamos ante algo distinto, que es un acto constitucional, es un acto del gobierno en ejercicio de potestades constitucionales, como por ejemplo es la potestad de aprobar el proyecto de presupuestos para remitirlo a una Cámara parlamentaria. Dice, esto ni siquiera es un acto político con límites de derecho administrativo, sino que es un acto de conexión entre poderes públicos. Es un acto de relación constitucional entre el gobierno y el Parlamento. Y dicen en ocasiones la jurisprudencia, esto ni siquiera es admisible a trámite en un recurso contencioso. Es decir, estaría incluso más allá de lo que hoy dispone el artículo 2A de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, porque ni siquiera sería un acto político, un acto del gobierno sometido a derecho administrativo, sino que sería un acto constitucional del gobierno del cual no puede conocer la jurisdicción contenciosa. Bueno, ya os digo, todos los años hay algunos de estos casos que son muy difíciles de saber cuándo estamos ante eso y cuándo no, pero por ejemplo, hace el año pasado, el anterior, hubo un auto del Tribunal Supremo que decía que no admitía a trámite un acto porque consideraba que ni siquiera era un acto del artículo 2A de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, un acto en el que el gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores en concreto, retiraba el plácet a un cónsul extranjero, que en concreto que me parece que era de Letonia, porque el cónsul letón, me parece que era un cónsul letón en Madrid o en Barcelona, no estoy seguro, había hablado a favor de las pretensiones secesionistas de en ese momento la Generalitat de Cataluña y una parte importante de la población de Cataluña. Bueno, como consecuencia de esas declaraciones de un cónsul extranjero, el Ministerio de Asuntos Exteriores retiró el plácet al cónsul, por tanto, de acuerdo con las prácticas diplomáticas, era una persona no aceptada como interlocutor diplomático ante el gobierno de España. Bueno, se plantea un recurso contencioso porque, bueno, el cónsul considera que se ha infringido su derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas, y lo que dice la Sala de lo Contencioso Administrativo dice, no, es que ni siquiera voy a entrar a ver si se ha lesionado un derecho fundamental. Lo que digo es que esto está fuera del ámbito de control de una jurisdicción que se llama contencioso administrativa y, por tanto, cuya función es controlar el cumplimiento del derecho administrativo, incluso por actos que pudiéramos llamar políticos. Pero dice, aquí no hay derecho administrativo en juego. Esto forma parte del derecho internacional, esto forma parte de las relaciones internacionales. Aquí no hay derecho administrativo aplicable y, por tanto, esto ni siquiera es un aspecto que se pueda controlar por el artículo 2A de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. ¿Veis que esto es complicado?
no es fácil atenderlo, no es fácil saber en qué medida, cuándo estaríamos ante un acto que ni siquiera está sometido al derecho administrativo. Pensad, por ejemplo, en estos días que estamos viviendo, que se podría plantear algo bastante lógico, o bastante imaginable, quiero decir, y es que, por ejemplo, la solicitud que ha hecho la semana pasada, cuando el Gobierno solicita al Congreso la autorización de prórroga del decreto de alarma, podríamos decir, esa solicitud que el Gobierno hace al Congreso es impugnable. Se puede impugnar ante la jurisdicción contenciosa la solicitud de autorización al Congreso para prorrogar el estado de alarma que efectivamente ha adoptado el Gobierno. ¿Eso es un acto político sometido al derecho administrativo y por tanto fiscalizable por la jurisdicción contenciosa? ¿O es un acto que está fuera incluso de todo control jurisdiccional? Bueno, esto no está por completo resuelto. Es verdad que en este caso concreto, bueno, tendríamos que decir, bueno, si negamos que la jurisdicción contenciosa puede controlar esto, entonces tendríamos que reconocer que alguien lo tiene que controlar. Sería entonces el Tribunal Constitucional. ¿De qué forma? ¿A través de qué tipo de recurso? Bueno, esto da problemas. Ahora nos mantenemos en los términos del caso que estaba planteado. Bueno, en cualquier caso, si decidimos que sí es fiscalizable, sabemos, eso sí, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid agota siempre la vía administrativa y, por tanto, desde ese punto de vista, el requisito procesal estaría cumplido. El requisito de la legitimación, volvemos a tener problemas. ¿Hay un interés individualizado, legítimo, propio de un sujeto concreto respecto de un proyecto de presupuestos generales? ¿Cuál es el efecto que puede experimentar un concreto sujeto en sus bienes y derechos como consecuencia de algo que no es más que un proyecto? Bueno, esto, desde luego, es más que dudoso que alguien pueda estar legitimado, que tenga esa legitimación individual, propia, cualificada, para algo que no es más que una propuesta, un proyecto del Gobierno y que quien tiene que decidirlo es una asamblea parlamentaria. Vamos ya con las cuestiones de fondo. ¿Me estáis escuchando, verdad? Que es que a veces que diga alguien que sí. Sí. Vale, vale. Sí. Es que alguna vez me ha pasado que se ha ido la conexión y he seguido hablando yo solo y he tenido que volver otra vez. Bueno, ¿cuáles serían las cuestiones de fondo aquí? Vamos con la primera. Para ver en qué medida podría estar aquí, por ejemplo, en juego el derecho constitucional a la libre empresa, el derecho de libre empresa. ¿Podría estar lesionando este acuerdo, que es lo que plantean los recurrentes? La recurrente, ¿podría estar esto infringiendo una norma constitucional, como es el artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libre empresa, que sabéis que es un derecho constitucional, por tanto vinculante, aunque no tenga, su defensa no tenga recurso de amparo, pero no por ello deja de ser un derecho constitucional, es un derecho individual de todos los sujetos, aunque se tenga que proteger solo por las vías judiciales ordinarias, por ejemplo, un recurso contencioso, y no pueda llegar en amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, pues si nos preguntamos si aquí la decisión, por ejemplo, cualquiera de las decisiones en realidad está infringiendo la libertad de empresa, lo que habría que ver es, bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre qué es la libre empresa? Y entonces tenemos una jurisprudencia bastante clara desde la sentencia 83/1984, que es sobre regulación de farmacias, que lo que viene a decir es, vamos a ver, no toda regulación que afecta a la actividad económica, no toda regulación de la actividad económica afecta a la libre empresa. Una regulación sobre el etiquetado de productos, una regulación sobre el registro de empresas, tantas y tantas, una regulación de precios. Eso no afecta, eso son regulaciones económicas, pero que en sí mismas ni afectan, ni inciden, ni intervienen, ni limitan la libertad de empresa. La libertad de empresa como derecho constitucional es algo más acotado, no es algo tan amplio. Es el derecho a entrar en el mercado en condiciones de igualdad y no ser expulsado del mercado por razones arbitrarias o no justificables. Por tanto, es un derecho a realizar, a poder realizar una actividad económica, a poder entrar y poder mantenerme en un mercado realizando mi actividad empresarial. Bueno,
Por eso, el Tribunal Constitucional dijo, eso no tiene nada que ver con que haya regulaciones de esa actividad profesional, económica, empresarial, siempre y cuando esas regulaciones, aunque lógicamente afectan a cómo se desempeña la actividad empresarial, no sean regulaciones que impidan el acceso a un mercado competitivo o obliguen a salir de ese mercado. Por tanto, mientras una regulación pueda afectar más o menos, pero no te impida actuar competitivamente en un mercado, no te impida entrar en un mercado, no te prohíba realizar una actividad empresarial, esa actividad no estaría afectando al derecho de libre empresa. Por tanto, podríamos decir que sí existe esa lesión cuando hablamos de regulaciones que impiden el ejercicio de una actividad económica o excluyen a un determinado tipo o operador económico concreto de un mercado. En este caso concreto, ¿nos podemos plantear que estas subvenciones de las que estamos hablando aquí, por tanto, de la orden de la consejería que regula esas subvenciones o la de la circular de la directora general que regula el registro y lo condiciona a que se realice una determinada actividad de economía sostenible y no se realicen otras actividades, eso afecta en términos de libre empresa a la actividad económica? Es decir, eso es una incidencia, es una intervención, es una limitación de la libertad de empresa garantizada por el artículo 38. Esto es, por supuesto, argumentable, pero yo diría que difícilmente, porque en realidad es verdad que aquí hay unas subvenciones, pero a nadie se le está impidiendo realizar una actividad de producción y comercialización de gases licuados de petróleo. Aquí lo que se está es fomentando otro tipo de actividad, pero no se están poniendo límites de entrada, límites de comercialización o de producción de la gasolina o el gasóleo. Si no afecta a la libertad de empresa, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si no afecta a la libertad de empresa, sabemos que no hay reserva de ley. Por tanto, donde no hay reserva de ley, se puede aprobar una regulación reglamentaria directa. Caben normas dictadas por el Gobierno y la Administración, caben disposiciones de carácter general, reglamentos o simples disposiciones administrativas, siempre y cuando no estemos ante una materia reservada a la ley. Si aquí estamos diciendo que esta regulación de las subvenciones no afecta a la libre empresa, no se estaría activando ninguna reserva de ley que podamos identificar con facilidad. Podría haber otras hipotéticas, pero no son fácilmente identificables y, por tanto, no es necesaria una ley, y al no ser necesaria una ley, no hay ningún problema desde el punto de vista de la libre empresa a que se regule las subvenciones por una circular, primero por una orden ministerial, una orden de consejería y después por una resolución de la directora general. Hasta ahí, por ahora. ¿Qué más nos podíamos plantear en el caso? Bueno, competencias. Si quien ha adoptado estas decisiones es competente para hacerlo. Primero vamos a plantearnos si la comunidad autónoma en general, es decir, cualquiera de sus órganos, la consejera, la directora, si la comunidad autónoma en general es competente para aprobar medidas en materia de energía. Bueno, nos vamos al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que es donde se definen las competencias autonómicas, y veremos que la competencia de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene competencias o bien de desarrollo o bien exclusivas en materia energética y en materia de desarrollo económico. Pues bien, de ahí podríamos decir que tiene competencia suficiente para hacer para adoptar todas estas decisiones. Y entonces lo que nos plantearíamos sería, bueno, ¿y los órganos concretos que dentro de la Comunidad de Madrid han adoptado estas decisiones tienen competencia interna? Es decir, son los órganos que dentro de la Administración tienen atribuida normativamente la competencia para dictar, para tomar esas decisiones, para adoptar esos acuerdos. Vamos primero con la consejera. La consejera que aprueba, regula esas subvenciones. Lo primero que nos podríamos plantear es, bueno, ¿esto es un reglamento o es otro tipo de disposición de carácter general que no es un reglamento? Por ejemplo, una disposición administrativa ad intra. ¿Es esto un reglamento? Bueno, sabemos que los reglamentos pueden tener efectos ad intra o ad extra. ¿Esto tiene efectos ad extra? Pues eso es lo que habría que argumentar
si cuando se regulan unas subvenciones para empresas, regulando efectos, estás regulando actuaciones, estás provocando efectos sobre los patrimonios de ciertas empresas y, por tanto, esto tiene efectos hacia el exterior. Si tiene efectos hacia el exterior es porque es un reglamento y entonces sabemos que solo pueden dictar reglamentos en sentido estricto, es decir, disposiciones con fuerza, con efectos hacia el exterior, solo los pueden dictar algunos órganos, de acuerdo con el artículo 128.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común e incluso en este caso también, tal y como prevé el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que determina quiénes pueden dictar reglamentos. Y según esto, pueden dictar reglamentos el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y también pueden dictar reglamentos las consejeras que forman parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aunque sabemos que tanto los consejeros como, en el caso del Estado, los ministros, tienen potestad reglamentaria, pueden dictar normas con efectos para los ciudadanos, aunque de una forma más limitada porque o bien está previsto expresamente en la ley o bien está previsto en un previo reglamento del Consejo de Gobierno o, en el caso del Estado, del Consejo de Ministros. Por tanto, aunque en principio sí podemos entender que una consejera puede dictar un reglamento con efectos para empresas, es verdad que para poder dictar este reglamento debe haber una previsión legal o debe haber al menos una previsión en un previo reglamento de superior grado jerárquico aprobado por el Consejo de Gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid. Más cosas. ¿La directora general es competente para dictar esta circular? Pues de nuevo tenemos que saber qué tiene la circular. Tenemos que calificar el contenido de la circular porque si llegamos a la conclusión de que la circular es una regulación, que lo es con efectos solo ad intra, va a producir unos efectos, y si consideramos que esa regulación del registro por parte de la directora general tiene efectos ad extra, pues va a tener otros. Claro, podríamos decir, mirad, cuando la directora general regula los requisitos para la inscripción en el registro y resulta que de esa inscripción va a depender el posible acceso a una subvención, cuando resulta que solo las empresas inscritas en el registro van a poder obtener una subvención y resulta que solo pueden obtener una subvención aquellas empresas que solo se dedican a las energías renovables, según el criterio de la circular de la directora general, esa regulación que hace la directora general, que excluye de la entrada en el registro y, por tanto, del posible acceso a las subvenciones a algunos tipos de empresas, eso está causando efectos directos sobre empresas que no pueden pedir las subvenciones. Si llegáramos a esa conclusión, tendríamos que decir que en realidad la directora general lo que ha dictado es una norma, una disposición de carácter general, de carácter reglamentario, porque solo los reglamentos pueden afectar a los ciudadanos. A las empresas, por tanto, solo pueden superar del espacio interno de funcionamiento de la administración. Si así fuera, llegaríamos también a una conclusión, que es, bueno, si verdaderamente la circular lo que contiene es un reglamento, porque tiene efectos ad extra, la directora general no puede dictar reglamentos, porque la competencia para dictar reglamentos está limitada a los gobiernos o, como mucho, los miembros de los gobiernos, es decir, para el Consejo de Gobiernos de la Comunidad de Madrid o cada uno de los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto sería, por tanto, aquí todo dependería de la argumentación, de cómo se determinara, qué se dijera de cuál es el contenido, la eficacia solo interna o externa de la circular de la directora general. Bueno, pues con esto ahora, si queréis, podemos ver todas las dudas que queráis. ¿Me estáis oyendo, no? ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, pues entonces ahora
si os parece, vamos viendo todo lo que queráis. Me vais preguntando, os voy preguntando ya a vosotros. A ver, de las dos cosas, del test, si es que habéis podido ver las respuestas o no, de las preguntas y del caso práctico, en la propuesta que yo os hago, que estáis de acuerdo, algo os ha sorprendido, hay algo que no entendíais, algo que no veíais claro. Veis que es un esquema que lo vamos a seguir siempre seguimos un esquema de algunas posibles cuestiones procesales, identificar unos problemas de fondo, identificar siempre alguna norma que nos permita enfocar el problema y después aplicar esa norma al problema una vez que hemos identificado si es un supuesto subsumible o no dentro de esa norma y ofrecer una solución. Por ejemplo, a ver, preguntar vosotros y si no, pues voy preguntando yo. ¿Quién tiene alguna duda de esto? Que active el micrófono y sale ya la cámara. ¿Nadie tiene ninguna duda? A ver, Sergio Espejel, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo que no entiendas? ¿No está, Sergio? Yo no sé si estáis todos aquí o es que os han quedado otros en otro grupo. No lo sé. Vamos a ver, Francisco Javier Sanz, ¿está? Sí, estoy. A ver, ¿no tiene ninguna duda? No, casi, lo explica usted muy bien. Que lo único... no vale hacer No, es verdad, que supongo que yo fallé en el test en la primera, porque el acuerdo de la Comunidad de Madrid, yo he puesto que sí era recurrible, pero claro, no era recurrible por el plazo, que como era el 27 de octubre y estos ponen el recurso el 7 de enero, se les ha pasado el plazo 2 meses, ¿no? Sí, pero vamos, eso es una cuestión siempre menor, es decir, eso... O sea, ya sé dónde he fallado ahí en el test y ya está, estoy bien. No tienes en cuanto al fondo nada, es decir, has seguido bien los problemas, o tú te habías planteado algún tipo de problema distinto. Bueno, yo lo único que no sabía tampoco, que yo me fijé en el 114 para agotar la vía administrativa, para poner los recursos. Sí. Y no sabía que en caso de que no te lo especifique el 114 tienes que acudir a los reglamentos de las comunidades autónomas. ¿No? Reglamentos no, son leyes. Al estatuto, sí. ¿No? Claro, por ejemplo, yo te diría, claro, eso tenéis que tenerlo en cuenta porque eso puede ocurrir muchísimas veces. En realidad, solo lo tenemos muy claro, solo tenemos unos supuestos muy claros en el 114, que es en el Estado, en el agotamiento de la vía administrativa en la administración del Estado, porque lo regula directamente ya el 114.2, bueno, algunos supuestos claros, bueno, algunos supuestos más o menos, ¿no? Pero no muy claros, aparte de eso, son muy genéricos. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, si la decisión viniera del Ayuntamiento de Madrid, ¿dónde irías para ver quién agota la vía administrativa? Pues supongo que primero el 114, como el 114 no lo debe poner, ¿no? Supongo. Muy bien. Pues depende, o sea, supongo que si la decisión la toma el alcalde, pues sí que será recurrible. Pero ¿dónde está? No digo ahora que me lo sepas de memoria, lo que te digo es que ¿dónde va a estar? ¿Dónde está? ¿En qué ley está eso? Pues en la ley de la administración local, algo así de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama la ley? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde está regulada la administración local? Ley 1/1983. No. Esa es la ley del gobierno y administración de la Comunidad de Madrid. Esa es la ley que regula la administración autonómica madrileña. Yo te estoy hablando de la ley que regula los ayuntamientos de toda España. Enol, ¿estás ahí? Sí, estoy. A ver, ¿qué ley regula los ayuntamientos de toda España? Enol. Tampoco lo sé. No lo sé. A ver, Fernando Valverde, ¿quién regula los ayuntamientos de toda España? Creo que se llamaba la Ley de Regulación de Bases de la entidad local. Uy, casi exacto. Ley reguladora de las bases del régimen local. ¿Vale? Ley reguladora de las bases, vale, gracias. Fernando, yo te diría, ¿y si es una
la decisión proviene de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿dónde te irías a buscar quien agota la vía administrativa? A la ley orgánica. ¿A qué ley Sí, orgánica? La ley... no me acuerdo. Sé que solo podían establecerse mediante ley orgánica, pero no me acuerdo qué ley concreto es. ¿Dónde están reguladas las universidades? Las universidades son administraciones públicas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están reguladas? ¿Habrá alguna ley que las regule? La Ley Orgánica de Universidades, ¿verdad? Sí. Si fuera una decisión, si imaginaos que es una sanción que el Colegio de Abogados de Madrid le pone a un abogado por cobrar demasiado, ¿dónde iríamos a ver si se agota la vía administrativa? A la Ley de Colegios Profesionales, que es la ley que regula este tipo de administración corporativa. Si la decisión la adoptara... vale, por ahora vale, es porque son los más importantes. Pero bueno, os diría también, si la decisión la adopta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿a dónde iríais? Pues iríais a la ley que regula esta administración independiente, que se llama así, una autoridad independiente, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por tanto, pensad que siempre va a haber una ley que va a regular el agotamiento de la vía administrativa. Bueno, más cosas. ¿Alguna duda? Laura Gortázar. Sí. A ver, dudas. Bueno, yo había dicho que sí que se vulneraba el derecho de la libre empresa porque pensaba que, aunque la intención no fuera querida, que poco a poco sí que al fomentar las empresas de energías de ese tipo, pues que al final sí que iba a acabar o a perjudicar bastante energías que se basaran en las energías de no me acuerdo de qué era. Y bueno, eso por eso tengo mal una pregunta del test que era de si la orden era lícita o ilícita. Yo había dicho que era ilícita, pero el resto lo entiendo. Vale. De todas maneras, el test es claro, el test tiene el problema de que es demasiado tajante, ¿no? Porque Sí. si tú me argumentas bien lo que estás diciendo de la libre empresa, si me lo argumentas, yo lo podría dar por bueno. Ya, a ver, ya había puesto que, sin embargo, que era cierto que el fomento y beneficio de este tipo de empresas tiene una consecuencia final, querida o no, de acabar paulatinamente con las empresas que todavía utilizan combustibles fósiles, por lo que sí se está vulnerando ese derecho. Claro, pero yo te diría, hay una cosa, entonces, ¿a ti no te parece que entonces siempre hay que mantener el status quo? Porque claro, cualquier cosa que se haga, cualquier política pública, siempre va a tener alguna consecuencia de que se va a ir por un sitio o se va a ir por otro, ¿no? Eso es la política es la fijación de prioridades, ¿no? Entonces, si resulta que un gobierno quiere que en un escenario de 10 años pues haya más energía renovable que de petróleo, Ya. eso es una opción política de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía. Entonces, Sí. claro, si decimos que unas subvenciones, en la medida en que progresivamente van beneficiando a empresas empresas de energías renovables y van no favoreciendo a otras, pues acabará perjudicando, claro. Pero entonces, la libertad de empresa, ¿qué hace? ¿Mantener el status quo ya para siempre? Ya, no. Claro, la libertad de empresa, claro que tiene cosas, claro que tiene que proteger cosas, pero lo que protege no es tanto que se mantenga siempre una actividad empresarial como la conocemos hoy, o que una empresa tenga garantizada la subsistencia para siempre, como que no se haga nada de una manera intempestiva, que no sea excluyente. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, lo que digo es no pueden vender gasolina, no pueden vender petróleo, no se puede vender ya gasolina. Digo, bueno, esto sí que es verdad que expulsas a muchas empresas del mercado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso podríamos decir, eso sí afecta a la libertad de empresa, eso no lo puede decidir un reglamento, eso hace falta una ley al menos y esa ley además tenía que respetar ¿qué? Laura, ¿qué tendría que respetar esa ley? ¿Podría una ley prohibir el uso de combustibles
No, tendría. a partir de enero, de No. combustibles fósiles. No, ¿Por qué? porque primero tendría que atender a la legislación estatal. O sea, No, una ley del Estado, no. ¿Podría una ley de las Cortes la comercialización de gases de combustibles fósiles a partir del mes de enero? No lo sé. Respetando la Constitución. Bueno, yo te estoy diciendo que tú me estás hablando de la libertad de empresa. Digo, ¿podría prohibir una ley de las Cortes la comercialización de la gasolina a partir del mes de enero? ¿Qué diría la libertad de empresa ahí o no diría nada? Yo no sé, la verdad. ¿Por qué no pones ¿por qué no pones también la cámara y así te veo? La tengo puesta. Ah, pues no te veo. La tengo activada. Pero no, tuve que volver a instalar porque no me funcionaba el micrófono y ahora ya me funciona, pero no sé por qué la cámara todavía no. Vale, bueno. A ver, ¿a alguien se le ocurre en esta pregunta que he hecho? ¿A alguien más se le ocurre? Por ejemplo, José Luis Díez. José Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. A ver, ¿se te ocurre algo? Esta pregunta que yo he hecho. Si repite la pregunta. No nos da tiempo, hay que estar atentos porque si nos quedan pocos minutos y si no, no nos va a dar tiempo. ¿Alguien ha entendido la pregunta? Yo. A ver, ¿quién eres? Alejandra. Vale, me subo arriba. Alejandra Uribarrena. Sí, yo creo que no se podría prohibir porque básicamente lo que decía es que cuando afectaba al derecho de libre empresa si excluía a un operador económico del mercado. Entonces, si tú prohíbes que una empresa que se basa en producir combustibles fósiles no puede entrar en el mercado, pues directamente la estás excluyendo, ¿no? O sea, como que no permites que haya empresas que produzcan otro tipo de energía que no sea la energía renovable, ¿no? ¿Te imaginas? Dices, bueno, esto sí está afectando, ¿verdad? Esto sí está afectando, esto está excluyendo del mercado, esto está impidiendo la realización de un tipo de actividad económica. Bueno, yo podría ver que hay una conexión. ¿Cómo podríamos evitar eso? Porque si no, no avanzamos. Es decir, bueno, si estamos muy convencidos y España está firmando tratados internacionales para evitar el calentamiento global y resulta que las Cortes no pueden aprobar una ley que prohíba la comercialización de la gasolina, entonces no vamos a avanzar nunca nada. O sea, estamos condenados ya porque nos lo impide el artículo 38 de la Constitución. ¿Estamos condenados a morir de calentamiento? Alejandra. No sé. Yo tengo una pregunta. ¿Quién eres? Amelia. Pulsa la cámara, que entra. Pulsar las cámaras y así entráis. ¿Se ve? A ver. Es Amelia, ¿no? Hola, sí. Hola. A ver, pregunta. Que me gustaría saber precisamente eso, hasta qué punto estás impidiendo que alguien entre en el mercado, pero si estás en una situación en la que es imprescindible eliminar a ese agente del mercado, porque si no, pues en una situación como es la del cambio climático que estabas comentando, se puede, ¿no?, destrozar el mundo, por decirlo de alguna manera, si seguimos permitiendo que esas empresas estén dentro del mercado. ¿Hasta qué punto hay que hacer caso a ese derecho de la Constitución? O sea, me gustaría saber dónde... Te lo pregunto yo a ti, Amelia. Por eso que me gustaría saber dónde o sea, si en casos como ese, de extrema necesidad, ¿no?, de acabar con un agente del mercado, que si en esos casos se podría. Yo creo que sí, pero me gustaría confirmar. ¿A ver, alguna opinión más? Yo no sé si se puede alegar de esa manera, pero el artículo 26.1.17 del Estatuto... Laura, ¿no? Soy Laura. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dice que, bueno, en la competencia exclusiva que tiene en materia de fomento del desarrollo económico,
siempre que esté dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. Entonces, yo creo que no, o sea, sí que se podría. Pero aquí, eso es una cuestión, tú estás planteando una cuestión de competencias, es decir, de si está dentro de la política nacional, es decir, si lo puedo hacer porque me lo impide la política estatal o no lo impide la política estatal. Pero eso sería un problema de competencias, es decir, si el gobierno autonómico puede hacer algo por relación al gobierno del Estado. Pero lo que plantea Amelia es un problema de derechos fundamentales, es decir, las empresas que comercializan la gasolina pueden impedir la prohibición de la venta de gasolina porque están amparadas por el artículo 38. Claro, esto, fijaos sí, las consecuencias de eso. Es decir, bueno, evidentemente que el derecho de la libertad de empresa algo tiene que significar. Es evidente que está ahí en la Constitución para algo. O sea, se reconoce el derecho a la libertad de empresa. Muy bien. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto reconoce la libertad de empresa? Porque si el riesgo de reconocer la libertad de empresa es que nunca vamos a poder cambiar nada, pues a lo mejor la Constitución tiene un problema. Y entonces lo que os digo es, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de la libertad de empresa? Yo decía, bueno, la jurisprudencia constitucional hasta ahora ha dejado muy claro que regular la actividad económica en sí mismo no afecta a la libertad de empresa. Por ejemplo, regular el etiquetado, o sea, sentencias que ya se han dictado, ¿no? Regular las distancias entre farmacias, por ejemplo, que esto fue el caso de la sentencia 83/84. ¿Regular las distancias entre farmacias afecta a la libertad de empresa? Dijo el Tribunal Constitucional, no. Eso es la regulación de la actividad, pero no impide la actividad. Pero yo supongo que, por ejemplo, si se hiciera una ley que dijera que a partir de X años no van a poder surgir nuevas empresas que tengan la energía, nunca me sale el nombre, la que no... Posibles. Renovable. Renovable. Eso sería una regulación que al final podría acabar con que las únicas, o sea, no sería directamente decir a partir de enero no se pueden volver a vender este tipo de energías o hacer lo que sea, pero si tú lo regulas de manera de que las que hoy existen pueden seguir existiendo hasta el fin de la misma empresa, sin que puedan volver a surgir nuevas empresas de ese tipo, ahí no estás vulnerando ningún derecho. Yo creo que has empezado a encontrar una vía muy buena y es, a ver, la libertad de empresa, claro que protege cosas y sobre todo protege frente a cambios bruscos. Es decir, lo que no puede ser es que alguien un día esté ejerciendo libremente una actividad económica, por ejemplo, vendiendo gasolina. Es decir, yo hoy estoy vendiendo gasolina y resulta que me dicen, y mañana ya no. Y dicen, mire, esto no puede ser. Es decir, yo tengo derecho a estar, aunque me regules el mercado en el que estoy, no me puedes echar de este mercado. Pero si tú lo que dices es, las empresas que venden gasolina cada vez van a tener más restricciones y van a dejar de vender gasolina en el espacio de 10 años, tú ahí lo que estás en realidad es regulando ese mercado. Lo que estás diciendo, este es un mercado que se va a ir acabando. Por tanto, empresas, tenéis tiempo para reciclaros, para ir cogiendo otras líneas de negocio. Por tanto, no os estoy expulsando de un mercado existente, sino que os estoy cambiando la actividad. Estoy regulando la actividad con tiempo, proporcionadamente, con transitoriedad, para que te vayas adaptando. Es decir, ¿no? Para entendernos, si yo doy 10 años o 5 para que las empresas vayan buscando otros ámbitos de negocio, yo no te estoy impidiendo la libre empresa, te estoy forzando a que te reinventes, a que desarrolles tu actividad económica de otra manera, que busques otra manera de hacer cosas. ¿De acuerdo? Para que por ahí se puede encontrar la solución. Es decir, claro, la libertad de empresa, claro que protege, pero protege frente a medidas que excluyen, que impiden, pero no frente a medidas que dirigen, que reorientan, que van modificando, ¿verdad? Es decir, si te estoy diciendo, oye, de aquí hay que irse saliendo, te dejo por ahora, pero en 10 años aquí no va a haber nada. Bueno, a ti esto no te está impidiendo la actividad económica de hoy. Lo que te está diciendo es, tengo que empezar a poner un plan para volver a identificar otro tipo de actividad que sea rentable, pero tengo tiempo, puedo pedir créditos, es decir, puedo cambiar a mi plantilla, puedo formar. Es decir, eso no me está excluyendo de la actividad económica. Me está cambiando las reglas de juego, me está obligando
a redefinir mi actividad empresarial. ¿Veis cómo hay una diferencia, verdad? Yo os diría, por ejemplo, ahora que la semana pasada, bueno, no, antes de ayer, el gobierno ha prohibido una parte importante de las actividades económicas. El gobierno ha prohibido, por ejemplo, todas las obras. No se pueden hacer obras hasta durante... yo os diría, ¿se ha lesionado el derecho a la libre empresa de las empresas constructoras? El gobierno ha prohibido durante 15 días construir. ¿Se ha lesionado el derecho a la libre empresa? No, ¿Por qué? porque con la proclamación del estado de alarma se permite que determinados derechos queden inhabilitados por un periodo de tiempo. ¿Eso quién te lo ha dicho a ti, Laura? No me acuerdo de los 3 estados, no me acuerdo cómo era la regulación de los derechos fundamentales, pero me acuerdo que no me acuerdo Pues si mira, era... pues Sí, cuidadito con eso porque sabes que hay 3 estados de emergencia, alarma, excepción y sitio, y solo se puede suspender la vigencia de derechos fundamentales en la excepción y en el sitio, que es por razones militares. En el estado de alarma no hay suspensión de derechos constitucionales. Entonces yo ahora te pregunto, ¿y ahora qué hacemos? El gobierno ha prohibido, no se pueden suspender los derechos constitucionales durante el tiempo, bueno, dice fundamentales ahí, pero bueno, no se pueden suspender durante los estados de alarma. ¿Y ahora qué hacemos? Pero si es una situación en la que no queda otra. ¿Qué es eso de que no queda otra? ¿Tú sabes lo que le dijo el Tribunal Supremo a Truman cuando nacionalizó el acero como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Le dijo, emergency creates no power. La emergencia no crea poder. El poder se ejerce por la Constitución y la emergencia es una situación en la que hay que actuar conforme a las leyes. Y en este caso, conforme a la Constitución. La emergencia no crea por sí misma poder. Ya, pero si las consecuencias son peores, o sea, quiero decir, tienes 2 consecuencias posibles que son o saltarte la Constitución, ¿no? Al estar prohibiendo ciertos trabajos, que estás violando ese derecho, o la otra consecuencia, que en este caso es que si dejas ir a trabajar a las personas, con la pandemia que hay, estás corriendo el riesgo de perder muchas vidas. Pero eso es una buena intuición de, Amelia, pero eso es una buena intuición de justicia. Pero eso me lo tienes que explicar en el sistema de fuentes, es decir, porque aquí lo que estamos hablando es de decisiones gubernativas concretas. Por supuesto que hay que ponderar ahí y por supuesto que hay que tener una cierta visión política de qué es lo que hay que sacrificar a cambio de qué. Ahora lo que te digo es, y eso formalizado en el sistema de fuentes, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cómo hacemos eso? Ya no sé dónde tiene regulado eso. Una pregunta. Sí. A raíz de lo que usted ha dicho, en consecuencia, que nos prohíban estar en los elementos comunes de una comunidad de propietarios, o sea, en verdad es imposible, ¿no? Desde el plano de los derechos fundamentales. ¿Dices, por ejemplo, la azotea de tu casa? Por ejemplo. A ver, ¿quién tiene respuesta? Yo tengo la respuesta, yo la sé, pero ahora decídmela vosotros. O sea, la ley con sistema de fuentes, ¿eh? Alguien puede ensayar una respuesta ahí, luego te la voy a dar si no la da nadie más, pero ¿alguien puede tener una respuesta? En la ley orgánica que desarrolla el estado de alarma pone que uno de los límites es el domicilio privado. Y no sé si los elementos comunes de una comunidad de propietarios se puede considerar como domicilio privado. ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Vale. O, bueno, no sé. ¿Qué crees tú que es el domicilio privado? Pues, ¿por qué está protegido el domicilio privado? ¿Por qué el artículo 18.4, ¿no? 18. No, 17. A ver. ¿Por qué la Constitución, me parece que es el 18? ¿Por qué el artículo 18.2 de la Constitución protege como derecho fundamental, dice que el domicilio es inviolable? ¿Por qué? ¿Por qué es inviolable el domicilio? Porque si entiendes por qué es inviolable el domicilio, vas a entender qué es un domicilio privado. ¿Por qué?
Por la Miguel, ¿por protección de qué? la intimidad personal y la intimidad Porque está la familiar. intimidad personal, porque el domicilio está definido por la intimidad. ¿Tú qué es lo que haces en la azotea de tu casa? Dar autorización a que entren a mi intimidad personal. No, porque en la azotea de tu casa no hay intimidad. Y buena prueba de ello es que en los elementos comunes de la casa pueden entrar todos los vecinos, ¿o no? Bueno, concretamente en mi casa no, pero sí, se da. Claro, Sí. entonces, si ahí no puede haber privacidad, porque es un espacio disponible para muchas personas, como una escalera o como un portal. Si ahí no puede haber privacidad, no puede haber domicilio. No es domicilio, ¿verdad? Pero Sí. si posee el usufructo de la azotea, por ejemplo, porque No, tu me vais a casa meter da... me vais a liar con derecho civil. Bueno, o sea, es que eso pasa, ¿no? O sea, que hay A gente... ver, ¿qué pasa? Venga, si lo sé te lo contesto y si no, no. Venga, dime. Si desde tu casa tienes la azotea de la comunidad de vecinos que solo puedes entrar tú, o sea, porque tienes el usufructo, aunque sea comunitario, ¿podría considerarse como domicilio? Sí. Vale. Pero fíjate, ¿por qué? Porque aquí lo de menos es el título jurídico, ¿no? Lo de menos es el título jurídico que te permite la posesión. Puede ser un derecho de propiedad, puede ser un arrendamiento, puede ser un usufructo, puede ser un derecho de habitación, puede ser si es un espacio público, si es un dominio público, puede ser una concesión de ocupación de dominio público. Lo de menos es el título jurídico que te permite poseer. Lo más importante es que la posesión sea excluyente. Donde tú tienes posesión excluyente, puedes realizar actos o definir tu privacidad. Puedes hacer actos íntimos o privados y por tanto está protegido. Por eso la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, ha reconocido que una habitación de un hotel puede ser domicilio. Y fíjate que ahí lo único que haces es que hay un contrato de alquiler de un espacio por un número de horas. Y sin embargo, es tu espacio de privacidad y por tanto hay domicilio. Bueno, os preguntaba que, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Puede el gobierno decir estas cosas? ¿Puede prohibir? Bueno, pues pensad una cosa, que sin duda, que cuando el gobierno prohíbe todo tipo de actividad económica durante 15 días, sin duda que eso está afectando a la libertad de empresa, por supuesto. Claro que está afectando. Ahora bien, y por tanto está activando el derecho del artículo 38 y está activando en su caso la reserva de ley. Lo que pasa es que fijaos una cosa, ¿quién ha autorizado al gobierno a dictar medidas de prohibición de actividades económicas? ¿Quién ha autorizado al gobierno? El Congreso de los Diputados, el legislativo. Bueno, la primera, no, tú sabes que el estado de alarma lo dicta el gobierno y tiene que en 15 días, en su caso, pedir la autorización de prórroga, pero lo dicta directamente el gobierno, no lo autoriza primero el Congreso. Pero en el gobierno lo dicta. En el momento de prórroga no... Vamos a ponernos en el primer momento. Vamos a ponernos en el primer momento. En el primer momento en el que en la primera declaración de estado de alarma, que la ha hecho el gobierno solo y 15 días después ya pidió la autorización de prórroga al Congreso. El día, que ya ni me acuerdo cuándo fue, el día en que el gobierno declaró la alarma y prohibió una serie de medidas de actividades económicas ya directamente, ¿quién había autorizado al gobierno a hacer eso? Porque claro que afecta a la actividad económica, claro que afecta a la libertad de empresa, pero ¿quién la ha autorizado? ¿La ha autorizado alguien? No. ¿No? Aquí no entra la cualidad de representación de la voluntad popular de la administración. O sea, en el sentido de que el gobierno representa la voluntad popular, puede actuar en pos de esa voluntad popular. Ya, pero eso es muy genérico. Eso es, nosotros cuando hablamos en derecho, tiene que autorizar quien quiere, quien puede autorizar. ¿Quién puede autorizar una restricción en un derecho constitucional? El rey. ¿Qué dice el artículo 53.1 de la Constitución? A la ley. ¿Perdón? La ley. La ley. La ley puede autorizar limitaciones no desproporcionadas y que respeten el contenido esencial de un derecho, ¿verdad? ¿Hay una ley aquí? La ley orgánica del estado de alarma, estado de sitio y estado de emergencia. Eso es. Hay una ley orgánica que ha permitido al gobierno fijar restricciones en el disfrute de la libre empresa. ¿Lo veis? Sí.
Al final fijaos que todo es un problema de reserva de ley. Si el gobierno hubiera hecho esto al margen de la ley orgánica, habría dictado una disposición reglamentaria prohibida en materias reservadas a la ley, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, más cosas, tenéis más cosas y si no, me voy a ir a comer. ¿Tenéis más cosas? ¿No tenéis más preguntas? Pues bueno, si no tenéis más preguntas, seguimos. Mañana tengo la clase general y seguimos el próximo miércoles, mientras dure todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Vale. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias.